porque no se les saluda. Yo pienso que tiene razón. A las personas debemos saludarlas, debemos, como diría yo, reconstruir esos valores del saludo. Qué tan interesante tomar en cuenta a nuestro semejante cuando llega a un lugar o nosotros llegamos a un lugar. Ayer tuvimos una reunión familiar en la cual uno de ellos me decía: padre, sinceramente me ha gustado viajar a muchas partes del mundo, pero una parte donde yo estuve, con todo respeto presento disculpas si llego a ofender a alguna persona que nos esté escuchando, pero me decía ese familiar: yo me vine para Colombia porque me aburrí allá en ese país. Nuestro bello país España, no sé en qué parte pudo ser bien la situación, pero allá nadie saluda a nadie. Entonces nosotros como colombianos nos sentimos como ignorados cuando vamos a otro país. De pronto es importantísimo no ignorar a nuestros semejantes ni que nos ignoren. Todos somos seres iguales, todos tenemos valores, merecemos respeto. Y qué bonito el saludo. Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? ¿En qué le puedo servir? Ser como atento. Yo diría que respetando la cultura de cada país, de cada nación, de cada situación, no debemos dejar de aplicar ese valor tan interesante, tan bonito, el tomar en cuenta a nuestro semejante, a nuestro peregrino, a nuestro migrante, a esa persona que muy seguramente no sabemos a qué va a nuestro país, pero no debemos ser así, pienso yo. No sé si estaré yo cayendo en algún error en este programa, Reflexiones del Ser en el Hacer. Por eso se llama así, de reflexiones de mi ser, del ser en el hacer. ¿Cómo puedo yo reaccionar para hacer las cosas bien? Que la gente se sienta atenta, que se sienta amable. Nosotros los latinos somos dicharacheros, somos alegres, saludamos, nos gustan que nos saluden. No es hacerle reverencia a nadie ni que nos hagan reverencia. Pero qué interesante, doctora, ese valor del saludo que ha mencionado usted en el día de hoy. Claro, y mira que es algo bien curioso y ya que el padre lo hace en general, claro, hay países en los cuales la gente, usando el término fríos, porque el saludo es cálido, un saludo es buenos días, por eso decía es el semblante. Aún aquí en nuestras regiones, por ejemplo la costa atlántica, sus familias no tienen enseñado, pues preciso en Barranquilla especialmente, ahora que me relaciono con estas personas, algunas familias no saludan, en cambio nosotros nos enseñaron en la casa saludar: buenos días mamá, buenos días pa, buenos días hermanos, y cada uno se va saludando y a veces nos damos pico, a veces nos damos el abracito y cuenta uno, ya sale cada uno para sus trabajos o las acciones. Y me llamó mucho la atención cuando en una ocasión en Barranquilla me levanto y me dicen buenos días y dice: ¿cómo así luego no durmió con nosotros acá? Le digo: sí, pero amanecimos, estamos vivos, hay que saludar de todas maneras. Entonces depende de las culturas. Me llama la atención que se han como estancado, no digamos que se han roto los saludos, sino se estanca. Algo curioso que Pablo Freire, este librito yo lo aprecio mucho, que por eso las cartas de Pablo Freire las estoy hablando, pero en este libro que es de Pedagogía del Oprimido hay una palabra que dice: con la palabra el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. Entonces, en ese orden de ideas, la palabra es lo que nos hace unirnos, el lenguaje es lo que nos hace comunicarnos, no importa la ciudad o el país que nos encontremos. En un momento habíamos hablado de que somos un país multipluricultural, Colombia. Por eso no podemos entrar a decir o a generalizar es que los colombianos somos así. Caemos en un error.
Hay varios escritores que han caído en el error de generalizar y no es así. Nosotros tenemos varias regiones, varios departamentos por los cambios de clima y demás, pues así mismo es nuestra forma de ser. Entonces, retomando lo de la palabra, lo que decía nuestro autor con la enseñanza y el aprender como a reconocer la diferencia, y como dice, con la palabra el hombre se hace hombre, porque es a través de la palabra, del lenguaje, que nosotros podemos confirmar esto que se llama educación. ¿Qué es educar entonces? Porque es importante la educación, no la miremos solamente en las aulas. Nuevamente mi invitación es empecemos a revisar cómo estamos formando o educando en la casa. ¿Qué principios son los más importantes para nosotros? El buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, el agradecerle a la vida. El COVID nos ha enseñado que vivir tenemos ahí sí como una oportunidad. Hay países en los cuales se nos ha enseñado a morir y otros países que no. Tuve el privilegio, como decía con mi padre, de haber sido formada para morir. O sea, mi papá decía, cada día que pasa usted tiene un día menos de vida. Y cuando celebrábamos el cumpleaños lo ratificaba. Entonces cuando mamá decía que feliz cumpleaños, ¿para qué celebra un día menos? Entonces yo aprendí con esta dualidad que cada momento, cada instante nos da un placer. Cuando salí de psicóloga, de mi profesional como psicóloga, los primeros pacientes que tuve fue de oncología. Entonces fue un contraste bien interesante porque yo venía de formarme para aprender a morir, para morir dignamente, como a propósito lo han llamado también. Y era más fácil decirle a alguien que se está muriendo que aprenda a vivir la vida para morir como de todas maneras nos corresponde. Una planta no llora porque ve a la otra morir, sino al contrario de renovación. Nosotros también les ofrezco esta invitación a ver la vida como una oportunidad, pero la muerte también como una oportunidad para darle paso a otros personajes o seres que vienen detrás de nosotros. Entonces, ¿por qué es importante nuevamente la educación y formar dentro de ese contexto concreto, como lo plantea Paulo Freire, a un contexto pues teórico? Porque nos estamos preparando desde la teoría, que son los libros, la ciencia, la investigación. Eso es lo teórico. Y lo práctico, en el que usted se mueve el día a día. Y no necesariamente, nuevamente, que se relacione educación con instituciones educativas, sino que cada uno de nosotros reflexionemos desde donde estamos para poder valorar ese momento de la vida, no arrojar cosas al piso. Mira, ahorita vienen lluvias independientes de los países y las cañerías se tapan. ¿Por qué? Porque la gente aún no tiene conciencia de no arrojar las colillas de los cigarrillos, las bolsas, todo lo que a veces nosotros botamos a las calles, luego es lo que se afecta con las lluvias. Entonces, ¿qué es lo que se debe generar? Una educación con un cuidado al medio ambiente, porque es que si no cuidamos la casa donde estamos, que es el planeta Tierra, ella sigue su ciclo, y como sigue su ciclo, pues se va llevando siempre a los más débiles, a los que no tienen casas en sitios donde peligra su vida. Entonces, en ese orden, continúo con la frase que nos dice el dibujo del joven, del niño que está dibujando. Dice, la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Por eso me fascina esta frase, mis queridos oyentes y quienes acompañan cada día, cada lunes esta sesión de reflexiones del ser en el hacer, porque de una u otra manera es cada uno de nosotros que estemos dispuestos a aprender para cambiar nuestra vida, nuestro espacio vital. Y cuando aprendamos a cuidar ese espacio vital, ese es un ejemplo para los otros. Igual quise esta imagen del cartón, me llama mucho la atención, porque cuando es a través de los árboles que dicen que surge el papel y que debemos cuidar la tierra y que deben generarse otras estrategias para poder plasmar nuestros conocimientos. Por eso se hace importante la internet. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos que talar tanto, sino como a través de los enlaces y de los textos ya en línea podemos tener el privilegio de no talar también árboles
y darnos la posibilidad de conservar más lo que nos hace humanos. Y desde mi trabajo de grado de la maestría, ese formar en humanidades es porque la educación, como decíamos, no solamente se debe pensar desde la escuela, sino debería ser constante. Los papás a los hijos a los papás, que fuésemos ciudades educadoras, que cuidáramos y conserváramos el planeta para los futuros hijos de los humanos que van llegando. Entonces, en ese orden de ideas, finalizo con la 10ª carta que dice, una vez más, la cuestión de la disciplina. Recordemos que ya lo habíamos hablado, o es una constante de este programa de reflexiones del ser en el hacer, porque es la importancia de formar la disciplina. Porque la disciplina es lo que nos hace ser constantes. Y para este caso nos dice Paulo Freire, solo hay disciplina en el movimiento contradictorio entre la coercibilidad necesaria de la autoridad y la búsqueda despierta de la libertad para asumirse como tal. Sin importar el país donde nos encontremos, siempre estamos en una búsqueda de libertad. Pero a veces esa búsqueda de libertad, como lo ha planteado Paulo Freire, también con una educación liberadora, a veces la malinterpretamos como libre es poder hacer lo que quieran. No, libre es poder usted expresar sus ideas, pero recordemos que su libertad termina cuando empieza la del otro, la de cada uno de nosotros. Entonces, en sí, nuestra libertad debe ser de una manera organizada, visibilizada, para poder ver esa disciplina como una posibilidad de crecimiento personal también. Para el otro punto dice Paulo Freire, para que haya disciplina es preciso que la libertad no solo tenga el derecho de decir no, sino que la ejerza frente a lo que se le propone como la verdad y lo cierto. Entonces, cuando nosotros hablamos de disciplina, la disciplina también radica en el a qué horas yo debo ponerme de pie para hacer mis quehaceres. Y es todos los días que usted se ubique en ese horario. Pasa algo con la mente o con la neurona. Ella debe formarse, por eso se llama disciplina, porque no surge de la nada. Como decíamos, si un niño aprende a caminar a los 12 meses, 7 meses a 12 meses, porque cuando se habla de disciplina se quiere poner una acción y que ya se cumpla. No, todo tiene un tiempo. Por eso los humanos necesitamos comprender que el formar nuestro carácter y nuestra disciplina es súper importante. Si nosotros solamente decimos no se levante, no salga, no haga, nos coartan una capacidad. Pero si vemos la disciplina como esa capacidad de cumplir, por ejemplo, una cita, porque Europa u otros países el tranvía pasa o el carro pasa 1 hora y la gente no se pone como nos ponemos aquí en Latinoamérica, porque como tenemos transporte tan seguido, entonces el problema ya va a ser el conductor, no nosotros por no salir a tiempo. Entonces la disciplina nos ayudaría a manejar un montón de habilidades que nos hace falta, sobre todo a los latinoamericanos. El tercer punto nos dice Paulo Freire, la disciplina en el acto de leer, de escribir y leer, en el de enseñar y aprender, en el proceso placentero, pero difícil de conocer, la disciplina en el respeto y en el trato de la cosa pública, en el respeto mutuo. Claro, mire que Paulo Freire, como sabemos, es brasileño, pero cuando habla de en la cosa pública, lo público es en todos los países. Es cómo cuidamos los parques, cómo cuidamos las calles, cómo cuidamos las instituciones públicas en especial. Porque a veces cuando se habla de lo público y lo privado, pareciese que... Doctora Jacqueline, se cayó la señal, un segundo, por favor, retomamos. Se cayó la señal, por favor, un segundo, es tan amable. Sí, señor. Y ahora que termine me da una gotita de palabra. Se cayó la señal, estamos retomando el programa. Claro, no está.